Me llamo Sofía, y tenía 27 años la noche en que mi madre convirtió el legado de mi abuela en el remate de un chiste. Estábamos a mitad de la cena cuando dejó su tenedor, se reclinó como una reina haciendo un anuncio y me sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. Ah, por cierto, dijo en voz alta, como si acabara de recordar algo trivial. Vendí las joyas de tu hija, las que tu abuela te regaló, y usé el dinero como pago inicial para el auto nuevo de tu padrastro. Por un segundo, pensé que la había escuchado mal. Apreté la mandíbula, pero me negué a darle la satisfacción de una reacción. Antes de que pudiera decir una palabra, mi padrastro soltó una carcajada y aplaudió. Por fin tomando decisiones inteligentes, exclamó con júbilo, como si esto fuera algún tipo de victoria para el equipo. Mi madre se regocijó en la atención, llamándolo una vieja reliquia polvorienta que ella había convertido astutamente en 250.000 pesos. Ella se jactó de lo inteligente que había sido negociando, de lo orgullosa que estaría mi abuela si pudiera ver el brillante auto nuevo estacionado en la entrada. Cada palabra era un cuchillo. Esas joyas no eran solo metal y piedras. Eran la última promesa que mi abuela me hizo. Un pedazo de la historia de nuestra familia que ella me había confiado para custodiar. Ahora mi madre se reía de haberlo vendido sin siquiera preguntar. Me senté allí, con el rostro perfectamente inmóvil, mientras algo frío y afilado se asentaba dentro de mí. Si mi propia madre podía cobrar mi herencia por aplausos en la mesa de la cena, ¿qué más estaba dispuesta a vender? Y cuando la verdad sobre esa venta finalmente estallara, la destruiría a ella o a todos nosotros. Han escuchado a mi madre jactarse de vender mi herencia por un auto, pero no han visto lo que sucede cuando esa decisión inteligente le explota en la cara. La furiosa llamada telefónica del comprador, los correos electrónicos secretos, las grabaciones, la demanda judicial. Quédense hasta el final para ver qué tan lejos tuve que llegar para recuperar lo que era mío y hacerla pagar por ponerle una etiqueta de precio a su propia hija. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar antes de que siquiera hubiera tomado café. No reconocí el número, así que casi dejó que se fuera al correo de voz, pero algo en mis entrañas me dijo que contestara. «¿Es usted Sofía?», espetó la voz de un hombre en el segundo que contesté. «Necesito saber qué juego está jugando su familia conmigo». Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. «¿Quién es usted?» «Soy quien compró sus joyas», prácticamente gritó él. «El juego de esmeraldas». Su madre juró que todos estaban de acuerdo con la venta, y ahora descubro que eso no es cierto. ¿Tiene alguna idea de en qué tipo de lío legal podría ser arrastrado si esto fuera propiedad robada? La habitación se inclinó por un momento. Nunca estuve de acuerdo con nada, logré decir. Esas joyas me fueron dejadas a mí. Solo me enteré de que ella las vendió anoche. Hubo un momento de silencio atónito en su extremo. Luego una maldición amarga. Entonces ella me mintió por escrito. Le enviaré una copia del contrato y sus correos electrónicos. Hay una ventana de cancelación de 7 días si hubo tergiversación. No voy a caer por sus mentiras. Cuando los documentos llegaron a mi bandeja de entrada, mi estómago dio un vuelco. En el contrato, bajo propietario, mi madre había marcado única propietaria y escrito mi nombre en una línea que decía, mi hija Sofía ha dado su consentimiento para esta venta. Incluso había firmado con una versión descuidada de mi letra. Y ahí estaba en la letra pequeña, el comprador podía cancelar dentro de los 7 días si el vendedor tergiversaba la propiedad. Estábamos en el día 2. Un enfoque lento y gélido se apoderó de mí. Ella no había cometido un error impulsivo por el calor del momento en la cena. La cadena de correos electrónicos se remontaba a 3 meses atrás. Yo conocía sus contraseñas, el mismo nombre de mascota, los mismos números, siempre. Inicié sesión en su cuenta, con las manos firmes, sin temblar. Hilo tras hilo contaba la misma historia, ella bromeando sobre jugar a ser la madre devota mientras cobraba el dinero, enviando fotos de la nota de mi abuela y llamándola influencia útil. Pero lo que realmente hizo que se me apretara el pecho fue una captura de pantalla bancaria que le había enviado a una amiga. Solo una parte de los 250.000 pesos fue para el auto. El resto había sido transferido como depósito a una clínica de cirugía estética y a un complejo turístico de lujo de fin de semana. Ninguna mención de apoyar a la familia. Ella le había mentido a él también.
Los mensajes de texto de mi padrastro en su bandeja de entrada estaban llenos de preocupaciones sobre el dinero y culpa por asumir el pago de un auto. Él no tenía idea de que las joyas habían financiado su cambio de imagen secreto y su escapada. Ella estaba jugando con todos nosotros. En ese momento, la traición dejó de ser abstracta y se convirtió en una hoja de cálculo, una línea de tiempo, una estrategia. Esta no era una madre estresada tomando una mala decisión. Esto fue premeditado. Si una traición ha sido cuidadosamente planeada durante meses, ¿sigue siendo un error, o es una elección para lastimar a las personas que más confían en ti? Saber la verdad y probarla son dos cosas muy diferentes. Los documentos del comprador, el consentimiento falsificado, los correos electrónicos sobre su plan inteligente, eran poderosos, pero mi abogada quería más. Cuando llamé a la oficina de la abogada de sucesiones y expuse todo, ella escuchó sin interrumpir, luego dijo: «Tienes un caso sólido de fraude y apropiación indebida, Sofía, pero una admisión en las propias palabras de tu madre lo haría innegable. No la confrontes directamente todavía. Deja que hable». Ese fue el día en que dejé de reaccionar y comencé a actuar. Me disculpé con mi madre en la cena, le dije que había sido demasiado dramática, que estaba tratando de seguir adelante. Elogié el auto. Le pregunté cómo se sentía finalmente conducir algo lindo. Sus ojos se iluminaron, la sospecha derritiéndose en una satisfacción engreída. «¿Ves? Te dije que esto era lo mejor», dijo ella, removiendo su vino. «Finalmente estás madurando». Lo que ella no sabía era que mi teléfono, boca abajo en la mesa junto a mi plato, estaba grabando silenciosamente. Jugué a ser la hija obediente, le pregunté cómo había logrado obtener tan buen precio, cómo había convencido al comprador tan rápido. Ella se abrió como un grifo. A los hombres así les encantan las historias tristes. Madre soltera, hija desagradecida que nunca aprecia nada, reliquia simplemente acumulando polvo. Prácticamente me arrojó el dinero, dijo con una pequeña risa. Y la mejor parte fue ver tu cara cuando te lo dije. Dios, la mirada en tus ojos. Ella se apagó, sonriendo para sí misma como si mi conmoción hubiera sido algún tipo de entretenimiento retorcido. Más tarde esa semana, la escuché en la cocina con su amiga más cercana. Así que, presioné grabar nuevamente desde el pasillo. «Realmente falsificaste su nombre», susurró su amiga. Mi madre se burló. «Por favor. Ella nunca hace nada con esas cosas de todos modos. Y honestamente, lastimarla un poco es la única forma en que aprende. Si lo siente, lo recuerda». Mi respiración se atascó en mi garganta. Mientras continuaba, su voz era baja pero venenosa. «Mi hija piensa que el sentimentalismo es una personalidad. Destrozaré esa fantasía por 250.000 pesos cualquier día. Ella puede llorar por el legado mientras yo me arreglo la cara y tomo un fin de semana donde nadie se esté quejando». Escuchar esa frase se sintió peor que enterarme de la venta en sí. No era desesperación. No era supervivencia. Era disfrute. Envié ambas grabaciones a mi abogada junto con los correos electrónicos y el contrato. La respuesta fue casi inmediata: «Esto es exactamente lo que necesitábamos». Me quedé mirando mi teléfono, escuchando la voz de mi madre resonar en mi cabeza, jactándose de lo bien que se sentía lastimarme. Cuando grabas en secreto a tu propia madre solo para evitar que reescriba la realidad, ¿sigues siendo su hija, o finalmente te has convertido en su enemiga? La siguiente decisión que tomé se sintió como saltar de un precipicio. Elegí mostrarle todo a mi padrastro. Esperé hasta que llegara a casa del trabajo solo, sin el sonido de los tacones de ella detrás de él. Él arrojó sus llaves en el cuenco, ya hablando de un cliente, hasta que vio mi cara y se detuvo. «Necesitamos hablar sobre el auto», dije en voz baja. Él frunció el ceño. «Si esto es sobre la semana pasada, tu mamá ya». «No se trata de la semana pasada», interrumpí. «Se trata de cómo lo pagó». Saqué los correos electrónicos, la línea falsificada sobre mi consentimiento, la captura de pantalla bancaria con la transferencia a la clínica de cirugía y al complejo turístico. Luego le reproduje la grabación de la cena donde ella trataba mi herencia como un chiste, y la de la cocina donde admitía haber falsificado mi nombre y decía que lastimarme era la única forma en que yo aprendía. Observé cómo su expresión se desmoronaba lentamente de la confusión a la incredulidad y a algo parecido a las náuseas. «¿Ella?
Ella me dijo que era suyo, dijo con voz ronca. Dijo que su madre se lo dio a ella, que a ti no te importaba. Pensé que era entre ustedes dos. Nos mintió a ambos, dije. Tú te reíste en la cena porque confiabas en ella. Yo me senté allí en silencio porque me di cuenta de que yo no podía. Él se sentó pesadamente, frotándose la cara. ¿Y la cirugía? El hotel. Su idea de apoyar a la familia, aparentemente. Por primera vez desde que entró en nuestras vidas, parecía menos el compañero de equipo de mi madre y más alguien con quien también habían jugado. Envíame todo esto, dijo finalmente. Si ella me arrastró a este lío, merezco saber exactamente qué tan profundo es. Enviarle los archivos se sintió como elegir un lado y darme cuenta de que él podría estar realmente del mío. La segunda alianza vino de un lugar que nunca esperé, mi abuela, la propia madre de mi madre. Siempre me habían dicho que estaba demasiado enferma para visitar, que el drama familiar había complicado las cosas. Pero en el cuaderno de cuero que mi abuela dejó con las joyas, había una dirección y un número de teléfono. Una tarde, conduje hasta la pequeña casa escrita con su letra, el corazón latiendo con fuerza mientras caminaba por el sendero. La mujer que abrió la puerta era mayor, más frágil, pero sus ojos eran agudos y familiares. «Eres Sofía», dijo suavemente antes de que pudiera siquiera presentarme. Adentro, sobre tazas de té que ninguna de las dos realmente bebió, le conté todo, la venta, el consentimiento falsificado, la llamada del comprador, las grabaciones. Cuando reproduje la voz de mi madre jactándose de destrozar mi fantasía y usar mi dolor como lección, la mano de mi abuela comenzó a temblar. Ella no ha cambiado, susurró. Cuando era más joven, robó el fondo para la universidad de su hermana y lo culpó a un error de papeleo. Empeñó mi anillo de bodas una vez y le dijo a todos que se había perdido en una mudanza. La encubrimos porque pensamos que maduraría y se le pasaría. Las lágrimas brotaron en sus ojos, no solo por mí, sino por una vieja herida no curada. Te dejé esas esmeraldas porque quería una cosa en esta familia que ella no pudiera tergiversar. Y lo hizo de todos modos. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho con esas palabras. No se trataba solo de dinero o piedras. Se trataba de generaciones de personas reparando silenciosamente el daño que causaba una persona. No voy a encubrirla, dije. No esta vez. Mi abuela asintió lentamente, la determinación endureciendo sus rasgos. Entonces yo tampoco lo haré. Si vas a hacer esto público, estaré a tu lado. Ella ya no se esconderá detrás de mi silencio. Esa noche, mi abogada sugirió un plan, una reunión familiar enmarcada como una cena conmemorativa para el difunto esposo de mi abuela, donde la verdad se expondría frente a testigos. Correos electrónicos, grabaciones, la declaración del comprador y mi abuela misma. Si las personas que siempre habían creído la versión de mi madre finalmente veían de lo que era capaz, no habría vuelta atrás. Cuando las personas que siempre asumiste que defenderían a tu madre mueven silenciosamente sus sillas a tu lado, ¿qué significa siquiera la familia? ¿Sangre, o aquellos que se niegan a dejarte sola? Lo enmarcamos como una simple cena familiar para honrar el cumpleaños de mi abuelo. A mi madre le encantaba cualquier cosa que la convirtiera en el centro de una habitación, así que aceptó al instante, ya planeando el menú y comentando lo agradable que sería tener a todos juntos. Ella no tenía idea. El comedor se llenó de parientes que no había visto en años, una tía que siempre se ponía del lado de mi madre, primos que creían cada historia que ella contaba y, por supuesto, mi padrastro, rondando silenciosamente cerca de la pared, sus ojos sin revelar nada. Mi abuela llegó al último. Cuando mi madre la vio en la puerta, se congeló por un segundo, luego forzó una sonrisa brillante. «Mamá». «Qué sorpresa», dijo, pero había un quiebre en su voz. «Sofía me invitó», respondió mi abuela con calma. «Es bueno que estemos todos aquí». Seguimos la corriente al principio. Charla trivial, chocar de copas, recuerdos sobre mi abuelo. Mi madre aprovechó cada oportunidad para presentarse como la hija hermosa y la madre amorosa. Dejé que tuviera el escenario porque sabía que estaba a punto de quitárselo. Después del postre, me puse de pie y me aclaré la garganta. «Hay algo de lo que necesito hablar», dije. «Es sobre las joyas de la abuela». La habitación cambió. La sonrisa de mi madre se tensó. «Sofía, este realmente no es el momento».
Es exactamente el momento, interrumpió mi abuela, con la voz más fuerte que jamás le había escuchado. Coloqué una copia impresa del contrato de venta en el centro de la mesa. Este es el contrato para la venta de mi herencia, dije. El que declara que mi madre es la única propietaria y que yo di mi consentimiento para la venta. Los ojos escanearon la página. Alguien jadeó cuando vio mi nombre escrito en una letra que era parecida a la mía, pero no del todo. Nunca firmé eso, continué. Nunca estuve de acuerdo. Y el comprador me llamó al día siguiente, furioso porque se dio cuenta de que le habían mentido. Antes de que mi madre pudiera lanzarse a su habitual manipulación, toqué mi teléfono y dejé que se reprodujera la primera grabación. Su voz llenó la habitación, jactándose de convertir una vieja reliquia polvorienta en 250.000 pesos, burlándose de mi reacción, hablando de lo inteligente que había sido. Luego vino la segunda grabación, la de la cocina. Las palabras colgaron como veneno en el aire. Y honestamente, lastimarla un poco es la única forma en que aprende. Destrozaré esa fantasía por 250.000 pesos cualquier día. La mano de mi tía voló a su boca. Una prima dejó de grabar en su teléfono, luego comenzó de nuevo, dándose cuenta de lo que estaba capturando. El rostro de mi madre se puso pálido, luego rojo, luego algo intermedio. «¿Me grabaste?», siseó ella. «Tú furtiva, desagradecida». «Te grabé para que no pudieras llamar a esto un malentendido», dije. «Para que no pudieras fingir que esto se trataba de ayudar a la familia». Mi abuela metió la mano en su bolso y sacó el cuaderno de cuero que había comenzado todo esto. «Esta es mi letra», dijo, pasando a la página donde había escrito que las esmeraldas eran para mí y solo para mí. «Se las dejé a Sofía porque sabía que tomarías cualquier cosa a la que pudieras echarle mano. Simplemente no pensé que llegarías tan lejos». Mi madre balbuceó algo sobre el estrés y las facturas, sobre ser forzada a tomar una decisión difícil. Fue entonces cuando mi padrastro habló, con voz firme pero fría. «¿Forzada?», dijo. «Me dijiste que las joyas eran tuyas. Nunca mencionaste la falsificación. Nunca mencionaste clínicas de cirugía o complejos turísticos de fin de semana. Me mentiste a mí también». Cada par de ojos en la mesa se volvió hacia ella. La reina de la habitación de repente no tenía partidarios. En el altavoz del teléfono, la voz del comprador intervino. Él había aceptado unirse a la llamada por sugerencia de mi abogada. Confirmó la tergiversación, el consentimiento falsificado, la ventana de cancelación de 7 días. «No la estoy protegiendo», dijo rotundamente. «Si esto va a juicio, testificaré». Mi abuela miró a mi madre, dolor y furia mezclados en su mirada. «A partir de este día, ya no eres hija mía», dijo en voz baja, pero todos lo escucharon. «Si puedes vender la herencia de tu hija y reírte del daño que causaste, no perteneces a esta familia». En ese momento, mi madre no era la víctima de un malentendido o una mártir incomprendida. Ella era solo una mujer sentada sola en una mesa mientras todos los demás se alejaban lentamente de ella. Exponer a tu propia madre frente a toda la familia. Cuando deja de ser justicia y comienza a parecer crueldad. Después de la reunión, no hubo fingimiento de que las cosas pudieran arreglarse con una disculpa y algunas lágrimas. Mi abogada se movió rápidamente con las grabaciones, el contrato, la cooperación del comprador y la declaración escrita de mi abuela sobre sus intenciones. Teníamos más que una disputa familiar, teníamos un caso claro de fraude, falsificación y apropiación indebida. La primera carta formal de demanda ofrecía una salida, devolver las joyas, compensarme por el daño, y evitaríamos la corte. Mi madre se negó. Lo llamó chantaje, me acusó de tratar de arruinar su vida e insistió en que toda la familia entraría en razón. No lo hicieron. Cuando se presentó la demanda, no era solo mi nombre en la línea del demandante. El comprador se unió, demandando para rescindir la venta y recuperar su dinero si las joyas no podían ser devueltas. Los días en la corte se desdibujaron a veces, pero ciertos momentos se grabaron en mi memoria. Ver a mi madre leer sus propios correos electrónicos en voz alta, forzada a admitir que había falsificado mi consentimiento, escuchar al juez interrogarla sobre el uso del dinero para cirugía electiva y vacaciones después de alegar una necesidad financiera urgente. Ver a su abogado estremecerse cuando las grabaciones se reprodujeron, resonando en las paredes de la sala del tribunal en lugar de en nuestra cocina. Al final,
La decisión fue brutalmente clara. El juez anuló la venta, ordenó que las joyas me fueran devueltas como la heredera legítima y otorgó daños y perjuicios por 3 veces el valor de la venta original basado en el fraude deliberado y el daño emocional, 750.000 pesos más costos. El auto se fue primero. El prestamista no estaba interesado en explicaciones sentimentales. Luego la casa salió al mercado. Mi madre siempre había atado su valor a las apariencias, auto lindo en la entrada, redes sociales cuidadosamente seleccionadas, fotos perfectas de vacaciones. Ver esos símbolos desmoronarse no fue dulce ni triunfante. Fue complicado. Pero las consecuencias no se detuvieron en el sistema legal. Alguien en la reunión familiar había publicado un vídeo corto en línea, la voz de mi madre jactándose de destrozar la fantasía de su hija por 250.000 pesos. Se difundió más rápido de lo que esperaba. Los vecinos la reconocieron. Los compañeros de trabajo también. Su empleador, una oficina que se anunciaba a sí misma como centrada en la familia, la llamó a una reunión. Poco después, perdió su trabajo. Malo para la imagen de la empresa, dijeron. Ricardo solicitó el divorcio dentro del mes posterior a la sentencia. En el acuerdo de separación, él se quedó con lo que era legalmente suyo y se negó a firmar más préstamos o nuevos comienzos. En una línea brutal, le dijo, me enseñaste que si vendes a tu propia hija, venderás a cualquiera. Mi abuela reescribió su testamento, dejando todo lo que tenía modesto, pero suyo a mí y a mis primos, con una cláusula explícita. Marcela quedaba excluida permanentemente. Socialmente, mi madre se encontró en una isla. Los amigos dejaron de devolver sus llamadas. Las personas que una vez se rieron de sus chistes ahora evitaban el contacto visual en público. Ella había pasado años controlando la narrativa, pintándose a sí misma como la heroína subestimada de cada historia. Ahora, la gente la había escuchado sin filtro, y creyeron lo que escucharon. A través de todo, sentí una mezcla retorcida de vindicación y dolor. Mi abogada me felicitó. El comprador me agradeció por hacer lo correcto, incluso devolvió las joyas con una disculpa silenciosa por haber estado involucrado. En papel, yo había ganado, legalmente, financieramente, públicamente. Pero de pie en mi habitación, sosteniendo el collar de esmeraldas en mis manos, no podía ignorar el nudo en mi pecho. Cuando la persona que te traicionó pierde todo dinero, casa, matrimonio, reputación, se supone que debes sentirte satisfecha, o la verdadera venganza siempre viene con un poco de daño colateral dentro de tu propio corazón. Pasaron meses antes de que mi madre finalmente se comunicara. Los mensajes comenzaron pequeños, llamadas perdidas, un par de mensajes de texto preguntando si podíamos hablar como adultos. Los ignoré al principio. Luego, una tarde, llegó un mensaje más largo. Ella escribió sobre cómo estaba en un apartamento diminuto ahora, cómo la gente susurraba cuando entraba a la tienda de comestibles, cómo todos se volvieron en su contra por un error. Al final, escribió, obtuviste lo que querías. ¿Estás feliz ahora? La cosa era que no estaba feliz. Tampoco estaba miserable. Era más libre. Tenía mi propio lugar, mis propias rutinas, citas de terapia marcadas en mi calendario. Las joyas estaban en una pequeña caja fuerte, no en exhibición, no en mi cuello. No estaba lista para usarlas todavía. Se sentía como una reliquia de una versión más simple de mi vida que ya no existía. Acepté reunirme con ella en un café al otro lado de la ciudad, territorio neutral donde ninguna de las dos podía fingir que habíamos vuelto a la normalidad. Cuando entré, casi no la reconocí. Se veía más pequeña de alguna manera. La confianza que usaba como armadura estaba visiblemente agrietada. Ella intentó sonreír. Sofía, dijo suavemente. Te ves diferente. Tú también, respondí, sentándome. Hubo un tramo incómodo de silencio antes de que ella se lanzara a ello. Lo he perdido todo, dijo, su voz temblando lo suficiente como para atraer la simpatía de cualquiera que escuchara. La casa, el auto, mi trabajo, mi reputación. La gente me mira como si fuera un monstruo. Tu abuela me cortó. Ricardo se fue. ¿Tienes alguna idea de lo que se siente? La miré a los ojos. ¿Tienes alguna idea de lo que se sintió? Dije. ¿Escucharte hablar sobre lastimarme por diversión?
Verte vender lo último que la abuela me dejó y convertirlo en un chiste en la cena. Ella se estremeció pero continuó. Los viejos hábitos tardan en morir. Estaba bajo presión, insistió. Facturas, envejecimiento, todos juzgándome. Tomé una mala decisión. Pero tú me arrastraste por la corte. Volviste a toda la familia en mi contra. Dejaste que extraños en línea me destrozaran. Destruiste a tu propia madre. No, dije en voz baja. Destruiste la versión de ti misma que yo estaba tratando de amar. Ella me miró fijamente, con lágrimas de rabia acumulándose. ¿Y ahora qué?, exigió. ¿Quieres que ruegue? ¿Es eso lo que finalmente te satisfará? No quiero que ruegues, dije. Quería que fueras alguien en quien pudiera confiar. Cuando vendiste las joyas, pensé que la peor parte era perder la reliquia. Pero luego te escuché decir que mi dolor era entretenimiento para ti, que 250.000 pesos valían más que mi confianza. Eso es lo que no puedo superar. Por un momento, algo parecido al arrepentimiento genuino parpadeó en su rostro. Tal vez lamentaba lo que hizo. Tal vez solo lamentaba haber sido atrapada. Sigo siendo tu madre, susurró. La sangre es la sangre. Negué con la cabeza lentamente. Me enseñaste que la sangre no es suficiente, dije. La familia no es quien comparte tu ADN. Es quien se niega a venderte cuando es conveniente. Es quien protege tu dolor en lugar de monetizarlo. Ella miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada, una lágrima finalmente deslizándose por su mejilla. ¿Así que eso es todo?, preguntó. ¿Me estás cortando para siempre? Tomé aliento, sintiendo el peso de la respuesta. No te prometo para siempre o nunca, dije. Te digo esto, no te odio. No voy a pasar mi vida tratando de lastimarte de vuelta, pero tampoco te debo acceso a mí. La confianza no es un derecho de nacimiento. Pasaste años quemando el puente y esperabas que yo siguiera reconstruyéndolo. He terminado de ser la única que hace el trabajo. Nos sentamos allí en silencio, dos personas conectadas por la historia pero separadas por las elecciones. Después de un rato, me puse de pie. Cuídate, dije. Espero que aprendas de esto. Realmente lo espero. Pero ya no voy a prenderme fuego para mantenerte caliente. Mientras salía del café, el aire se sentía extraño, más ligero, pero bordeado con algo agridulce. Más tarde esa noche, finalmente abrí la caja fuerte, saqué el collar de esmeraldas y lo abroché alrededor de mi cuello. Me miré en el espejo y vi no solo el rostro de mi abuela en el mío, sino a una mujer que se había elegido a sí misma sobre el daño heredado. Después de que has tomado venganza, después de las cortes y el dinero y la vergüenza pública, una pregunta aún persiste. ¿Ganar contra la persona que te traicionó alguna vez te hace verdaderamente feliz? ¿O la verdadera libertad proviene de aceptar finalmente que a veces la única forma de proteger tu corazón es alejarte de las personas que lo rompieron?